por resonancia magnética. Mi nombre es Anthony Delón Núñez Santís, soy el Fellow de Neuroradiología. Bueno, iniciar. Bueno, iniciando, hay que saber muy bien anatómicamente dónde nos encontramos a nivel cuando vamos a hablar del lóbulo temporal. Porque inicialmente los lóbulos cerebrales están relacionados con las estructuras óseas que lo rodean. Por ejemplo, acá el hueso temporal, parietal, frontal y occipital. Y bueno, adentro vamos a encontrar lo que vendría representado por el cerebro. Y vamos a tener todos estos giros y todos estos surcos que son bien importantes en la delimitación anatómica. En la parte anterior de la fosa temporal vamos a encontrar lo que vendrá siendo el polo temporal. Esto es muy importante porque en este sitio es un sitio muy común de traumatismo. Por ejemplo, los pacientes que tienen contusiones cerebrales, el polo temporal es un sitio muy afectado normalmente acá en esta región. Cuando nos vamos a la anatomía del lóbulo temporal, vamos a encontrar lo que les comentaba anteriormente, que hay una presencia de surcos y de giros que lo caracterizan. Entonces está delimitado con el lóbulo frontal y con el parietal a raíz de la cisura silviana. Acá en este gráfico o en este dibujo podemos observar el giro temporal superior, medio e inferior. Esto vendría siendo la superficie externa y tenemos acá en la superficie interna, este vendría siendo el giro temporal inferior, el fusiforme o latero-occipitotemporal. Tenemos acá el giro parihipocampal y la corteza entorrinal y peririnal. Bueno, si bien el lóbulo temporal, propiamente dicho, está constituido por dos partes, por decirlo así. Tenemos lo que vendría siendo la neocorteza, que es todo lo que está prácticamente rodeado por hueso, y también tenemos la parte temporomesial, que como su nombre lo indica, es las estructuras que se encuentran rodeando el mesencéfalo. Entonces, el lóbulo temporal lo podemos dividir anatómicamente, también, como le venía diciendo, dentro de los giros y los surcos, en áreas de Brodmann, y hay una nueva clasificación que es la conectividad funcional, que lo divide en un área lateral, que se está destinado más que todo al proceso semántico, un área polar, que es todo lo que es emocional, y a nivel inferior, el procesamiento visual, y medial, memoria y visoespacial. Entonces, para recalcar algo, en cuanto a las áreas de Brodmann, tenemos que las áreas más importantes que encontramos a nivel del temporal va a ser el área 22, que es como la parte posterior del giro temporal superior, que es el área de Wernicke. Y el área 41 y 42, que vendrían representando la corteza auditiva primaria o giro de Heschel. Cuando estamos visualizando un estudio de resonancia magnética, o sea, una TC o una ATC, por lo general uno está acostumbrado a visualizarlo en cortes axiales, así como estamos viendo acá en este estudio. Pero el área más importante o la forma de caracterizar correctamente el lóbulo temporal siempre va a ser mejor observarlo en cortes coronales, porque es donde vamos a observar mejor todo lo que es el hipocampo y cómo están distribuidos los giros y los surcos a nivel del mismo. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de la anatomía de lo que podemos observar a nivel en los cortes axiales del temporal. Entonces tenemos acá inicialmente los polos temporales. Vemos acá lo que vendría siendo la amígdala, el hipocampo. Esto vendría siendo un corte coronal T2 y esto es un corte axial FLAIR con supresión. Y esto es lo que les quería mostrar acá. Esto es un área que en verdad muy pocas personas la mencionan
en los informes o algo, uno por lo general se limita a hablar del lóbulo temporal, pero, por ejemplo, si uno busca las estructuras, las encuentra. Entonces, lo que podemos observar acá es que esta imagencita que vemos acá, que es como un giro pequeño, vendrá siendo lo que es el giro de Heschel, que es la corteza auditiva primaria. Entonces, ¿cómo encontramos el giro de Heschel en los cortes axiales? Vendría siendo el primer giro que se encuentra en la porción posterior de la ínsula. El primer giro que aparece, eso vendría siendo el giro de Heschel. Estos giros y toda esta anatomía en verdad cobra mucha importancia en los estudios funcionales, que es donde uno por lo general tendría que ir a buscar la actividad de ciertas áreas en los estudios funcionales. Esto vendrían siendo unos cortes coronales y vamos a ver, esto vendría siendo la cisura de Silvio, el surco temporal superficial, surco temporal superior, perdón, surco temporal inferior, el surco occipitotemporal occipitotemporal y el surco colateral. Todos estos son los surcos que componen el parénquima del temporal. Y si estamos viendo acá, estamos viendo los que son los giros o las circunvoluciones. Giro superior temporal, giro medio temporal, giro inferior temporal, giro fusiforme, giro parahipocámpico y el hipocampo como tal. Todas estas estructuras se las estoy mencionando porque al momento de hacer valoraciones de, por ejemplo, de pérdida de volumen, de aumento de señal, son estructuras que son importantes y están interconectadas entre sí. Si vemos acá en este corte coronal, estamos observando acá los fórnices y la amígdala. Esto es un corte anterior. En cuanto a las imágenes sagitales, lo que podemos observar es cisura de Silvio, surco temporal superior, surco temporal inferior, y entre ellos se van a encontrar estos surcos. Acá, esto es lo que les decía, cuando se realizan las imágenes funcionales, acá estamos viendo la corteza auditiva secundaria, corteza auditiva primaria, Wernicke y Broca acá en la parte opercular frontal del giro frontal inferior. Acá también es importante, ya para terminar con respecto a las partes de anatomía, acá podemos observar el asta temporal, esto es un corte coronal del hipocampo. El hipocampo presenta este nombre, o se le dio este nombre, se asemeja mucho a un caballito de mar. Entonces, está compuesto por dos láminas de corteza con una parte de sustancia blanca en su interior, que es el alveus. El alveus se comunica con la fimbria y la fimbria termina conectándose con el fornix. Entonces, estamos observando que las estructuras del hipocampo se están comunicando con otras estructuras como es el fornix. Entonces, cuando puede haber una afección a nivel del hipocampo, hay que fijarse, por ejemplo, en el fornix o en el giro parahipocampal que está comprometido, o está relacionado con el mismo. Entonces, el hipocampo se puede dividir en regiones que vendría siendo lo que es el cuerno de Amón, es una de las partes, y el cuerno de Amón tiene 4 sectores. También se le conoce como sectores de Sommer. Y si observamos acá, se encuentra el giro dentado, y entre el giro dentado y el cuerno de Amón se encuentra el surco hipocampal. Este surco hipocampal a veces puede faltar o puede presentar defectos en la obliteración del mismo y pueden generarse algunos quistes que los vamos a ver posteriormente. Acá se encuentra lo que vendría siendo el asta temporal y bueno, este artículo está muy bueno para repasar todo lo que es la anatomía y las patologías que se puede presentar el hipocampo. Esta imagen la traigo a colación porque hay veces que uno está revisando los estudios y cuando está se puede encontrar con patologías que siempre hay que visualizarlos en todos los planos. Por ejemplo, este paciente tenía acá un aneurisma a nivel de la arteria cerebral media, posterior o cercana a su bifurcación. En cuanto a la irrigación del lóbulo temporal, está mayormente dada por la arteria cerebral media y por en cuanto a la parte hablando de neocorteza, está más que todo dado por la arteria cerebral media y por la arteria cerebral posterior. Mientras que hablando del
la parte temporomesial está dado por la arteria coroidea anterior y por la arteria cerebral posterior. Entonces es importante saber los territorios vasculares, porque esto nos va a ayudar a reducir todos los o acotar los diagnósticos diferenciales en ciertas patologías. Acá les traigo un ejemplo de un paciente que acá estamos viendo una geografía por resonancia magnética y estamos observando una amputación de la señal de la arteria cerebral media del lado derecho. Y eso se corresponde en la secuencia de difusión con hiperintensidad de señal, que va a ser mejor caracterizada en el mapa de ADC. Acá les traigo también otro ejemplo en cuanto a la irrigación arterial. Como está comprometida en esta imagen, hay amputación de la señal de la arteria cerebral posterior y vemos cómo hay compromiso tanto talámico, occipital y toda la parte media hipocámpica y la parte inferior del lóbulo temporal. En cuanto a su drenaje venoso, tenemos que tanto la neocorteza como el lóbulo temporomesial tienen un drenaje totalmente distinto, mientras que la neocorteza va a ser más que todo por las venas superficiales, se va a la vena de la B y esta llega al seno transverso. El lóbulo temporomesial va a ser un drenaje más que todo interno, a través de las cerebrales internas, vena de Galeno y seno recto. Entonces, cualquier afectación o trombosis de alguno de estos sectores se puede ver reflejado a nivel del lóbulo temporal. Por ejemplo, acá tenemos una paciente de 30 años que consulta por cefalea y tiene antecedentes de anticonceptivos orales. Entonces estamos observando una paciente que tiene una hiperintensidad de señal que compromete parte de la ínsula, lóbulo temporal, giro superior. Vemos que hay un compromiso mayor de todo lo que vendría siendo la neocorteza. Vemos que está respetado todo el hipocampo, no hay compromiso del mismo. Entonces, ya esto te está hablando de que puede haber un compromiso venoso. Además, estamos observando que hay focos de hiperintensos a nivel de en secuencia T1 y focos de hipointensos en secuencia GRE, que está hablando de que puede haber un componente hemático a dicho nivel. Se le hicieron secuencias angiográficas y estamos viendo que a nivel de la arteria cerebral media, del lado izquierdo, que es el lado que se encuentra comprometido, se encuentra totalmente permeable y vemos que en las secuencias angiográficas venosas, intracraneanas, vemos que hay ausencia de señal en todo el seno transverso del lado izquierdo. Entonces, si nos fijamos acá, podemos observar que hay un trombo. Recuerden que los trombos por lo general son lineales y en algunos, la literatura dicen que tienen forma como de cigarro. Vemos acá la imagen un poco más agrandada. Y si se fijan, en este video que traemos acá, hay una completa ingurgitación de toda la vasculatura, el área de sangrado. Esto es un T1 con contraste. Y vemos cómo se observa el trombo a nivel del seno transverso que se extiende hacia el golfo yugular. Se ve perfectamente. Entonces, como les dije, cualquier afectación del sitio de drenaje puede afectar, en este caso, por ejemplo, la neocorteza por el trombo que se encuentra a nivel del seno transverso. Entonces, ¿cuál es el protocolo que tenemos nosotros para realizar este tipo de pacientes que vienen con patologías temporales? Que lo más común o por lo que más se realiza son pacientes con epilepsia. Hacemos siempre cortes axiales en difusión T2, GRE, T1 y hacemos un volumétrico FLAIR. Y también hacemos cortes coronales siempre angulados al hipocampo, que esto es lo que nos va a dar mucha más seguridad en nuestros diagnósticos y en ver un poco mejor la estructura hipocámpica. Ya que una de las causas más comunes de epilepsia es la esclerosis temporomesial. Bueno, acá les traigo un ejemplo de un volumétrico FLAIR. Vemos cómo se ve toda la estructura parenquimatosa de muy buena forma. Y acá vemos un volumétrico T1 pasando por los ganglios de la base, ínsula, temporal. Se ve perfecto.
Claro está, para aclararles, cuando se piensa algún tipo de patología, siempre se va a tratar de dirigir el protocolo a dicha patología. Si estamos viendo una imagen que puede ser dudosa y que puede ser un tumor, y son pacientes, por ejemplo, que están anestesiados, como sabemos lo limitante que son estos estudios, y ya que el paciente está anestesiado, por ejemplo, se puede hacer una espectroscopía, una perfusión para ver las características de la lesión. Entonces, ya entrando así en razón y en patologías que podemos visualizar a nivel de los lóbulos temporales, del lóbulo temporal, tanto a nivel temporomesial como a nivel de la neocorteza, tenemos presencia de imágenes que como tal no son patológicas, son de aspecto congénito, pero pueden simular cierto tipo o de tumores o de lesiones que, por decirlo así, pueden ser hasta primarias. Acá en la primera imagen estamos observando una imagen que al parecer se ve multiquística, por decirlo así, y presenta una señal similar al líquido cefalorraquídeo. Acá estamos ante un conglomerado de espacios perivasculares, que eso ya los comentó en las clases anteriores el doctor Boero, que sabemos que se clasifican en grado 1, 2 y 3, unos cuando son más que todo a nivel de la convexidad, 2 a nivel de los ganglios de la base y 3 cuando son a nivel del tronco. Cuando están así aglomerados, es fácil decir que estamos hablando ante unos espacios perivasculares, y más cuando se hacen secuencias que son bien finas, o sea, se hacen cortes finos, se puede visualizar muchas veces el vasito en su interior, y al presentar el vaso ya eso te dice que estás ante un espacio perivascular. Otras veces los espacios perivasculares pueden aparecer así solitarios, y más que todo acá en el lóbulo temporal, en la porción a nivel del polo. Estos espacios perivasculares en esta localización por lo general pueden tener un poquito o un poco de edema perilesional, pero lo importante es que no cambian con el tiempo, y tras la administración de contraste no vas a ver ningún tipo de alteración tras la misma. Otra de las patologías que es común encontrarlos son los quistes de la cisura coroidea. Si se acuerdan, cuando estamos hablando de las características en el corte coronal, pueden surgir imágenes quísticas, que no se saben si son en verdad de origen neuroepitelial o si son quistes aracnoides propiamente dicho, pero se localizan en dicha localización. Por lo general presentan siempre imágenes son similares al líquido cefalorraquídeo en todas las secuencias, no tienen realzos, si tienen un realce mínimo periférico de la cápsula, por decirlo así, pero en verdad no es un hallazgo más que todo topográfico. Si vemos una imagen quística en relación a la fisura coroidea, podemos decir que es un quiste de la fisura coroidea. Muchas veces estos pacientes, por lo general, hemos visto que han pedido estudios para control del mismo, pero no se ha demostrado todavía que tengan algún tipo de complicación. Sin embargo, hay un caso en la literatura que se los voy a mostrar ahora posteriormente. Y acá era cuando les mostraba el surco hipocampal, por lo general se oblitera completamente. Si no llega a obliterarse, pueden observarse estas imágenes quísticas que se observan lateralizadas al hipocampo y se llaman quistes remanentes del surco hipocampal. No se produce una obliteración adecuada y permanecen estas imágenes quísticas. Pero estas se las muestro, todas estas imágenes, para que cuando las visualicen en algún tipo de estudio no piensen que estamos ante una imagen quística de aspecto tumoral. Sí, doctor, ya está grabando. Arranque cuando quiera. Bueno, listo, perfecto. Como les venía diciendo, vamos a devolvernos al slide anterior para recapitular un poco. Entonces tenemos lesiones que pueden semejar como si fueran patología, que es como los espacios perivasculares cuando se aglomeran.
Entonces, estos espacios perivasculares pueden a veces ser únicos y te va a tocar, va a ser difícil diferenciar entre una imagen, un espacio perivascular, un quiste neuroglial o un tumor quístico a nivel del polo temporal. Muchas veces estos espacios perivasculares a nivel del polo temporal, como lo estamos viendo en esta imagen, del lado izquierdo, en la primera imagen, tiene un poquito o un poco de edema periférico. Por lo general, es muy común que los espacios perivasculares en esta localización lo tengan, mientras que los que se encuentran a nivel de la convexidad, a nivel de los ganglios basales, puede que no tengan edema. O pueden, solo los que se encuentran, por ejemplo, los tumefactos también pueden presentar esto. Entonces, otra de las patologías que podemos encontrar o imágenes quísticas que nos pueden llamar la atención un poco son los quistes de la cisura coroidea, que son quistes que se encuentran en dicha localización, que se encuentran a nivel de la cisura coroidea. Entonces, lo importante es cuando veas imágenes quísticas en este lugar, hay que ver la localización. Si se encuentra a nivel de la quiste de la cisura coroidea, o sea, estén seguros que es un quiste de la cisura coroidea. Y los otros eran que cuando hay los quistes del remanente del surco hipocampal, cuando se presentan estos quistes es porque hay un cierre incompleto del surco hipocampal. Y se observan estas imágenes que se observan lateral al hipocampo, que son ciertos como imágenes quísticas muy pequeñas de 1 a 2 milímetros, se pueden visualizar de forma rosariada, pero son imágenes que son normales, no hay que hacer ningún espectro ni nada, son imágenes quísticas que no condicionan nada. Lo que les decía, pues, por lo general, los quistes de la cisura coroidea son quistes pequeños, de 1 a 2 centímetros, como mucho. Y estos quistes, si vemos en la primera imagen, estamos observando un T2 axial y vemos que tiene un pequeño nivel. Vemos que la imagen quística, entonces, cuando se dan este tipo de nivel, por la posición de los pacientes, se crea un nivel líquido, líquido hemático. Si vemos en la imagen de la mitad, al hacerlo en control este paciente, vemos que ha crecido un poco y que ya ha tenido un poco más de sangrado. Y en la última imagen, en el axial T2, estamos observando que hay un aumento marcado del tamaño del quiste, o sea que tuvo un sangrado mayor a dicho nivel, ya estaba generando un poco efecto de masa sobre el tronco, y lo terminaron operando este paciente y encontraron que lo que se encontraba a dicho nivel era un quiste de la cisura coroidea con una complicación rara que es la hemorrágica. Esto lo presentaron los coreanos en la Sociedad de Radiología, Neurocirugía, y presentaron este caso, que es una presentación muy rara. Bueno, entonces ya empecemos ahora con patología en sí, que puede o no representar algo dentro de los pacientes que estamos evaluando nosotros. Este fue un paciente de 10 años que le realizaron todo tipo de estudios por una cefalea que presentaba. Hay veces que los pacientes pueden llegar y no presentar ninguna sintomatología con lo que estamos visualizando. Este es uno de los casos. Entonces acá lo que estamos observando es, en la primera imagen superior, estamos observando lo que vendría siendo el hipocampo del lado izquierdo se encuentra, del lado derecho se encuentra normal, esa es la posición, como si fuera un caballito de mar, y del lado izquierdo estamos observando que se encuentra redondeado, verticalizado, y el surco colateral se encuentra un poco profundo. Entonces, estos hallazgos son compatibles, o por lo menos a lo visual, de una malrotación hipocampal o inversión incompleta del hipocampo, que es el nombre que se ha adquirido en los últimos tiempos, que en verdad está mejor utilizado. El hecho de que se encuentre esta inversión incompleta del hipocampo nos está diciendo que pudo haber algún tipo de afección a nivel de otra parte del cerebro. Entonces, ha encontrado que esto se encuentra tanto en pacientes que no tienen patología, por ejemplo, convulsiones, como en pacientes que tienen convulsiones. Es un hallazgo que es un poco polémico.
y he encontrado que cuando se observa puede o no haber compromiso de los giros que lo rodean. Por ejemplo, el giro parahipocámpico puede tener algún tipo de malformación estructural si se observa la presencia de una inversión incompleta del hipocampo. Entonces, tenemos que se produce cuando hay un fallo en el desarrollo de la inversión normal y, como les comentaba, tiene un patrón característico. Se observa el hipocampo redondeado, verticalizado y medializado. Y la otra característica es la profundización del surco colateral. Algo que es muy importante en estos pacientes es que, si bien tiene toda esta como alteración en su rotación, no se observan cambios a nivel de intensidad ni de volumen del mismo. Y esto es lo que te va a dar el diagnóstico de. Entonces, ¿cuál es como la recomendación que doy o que dan los expertos? Es mencionarlo como el hallazgo que es y a valorar con la clínica que tenga el paciente o no. Y lo otro es que si observas o llegas a visualizar una inversión hipocampal incompleta, hay que buscar otro tipo de alteración, porque por lo general todas las afecciones congénitas, por ejemplo, de focos epileptogénicos, están relacionadas entre sí y siempre cuando encontramos una hay que buscar otra. Estos fueron 2 estudios que se hicieron en una cantidad de pacientes. En el primero se hicieron pacientes sin convulsiones, un estudio de 497 pacientes, y encontraron que ninguno cumplió los criterios de una malrotación del hipocampo. Entonces, queriendo decir que si se encontraba, lo que concluyeron ellos, que si se encontraba, estaba relacionado a las convulsiones. Y estos acá los hicieron un estudio de 2.000 pacientes y encontraron que un 17% de ellos presentaban la inversión hipocámpica incompleta, y encontraron que era más común del lado izquierdo, y encontraron que se asociaba a malformaciones girales en dicha localización a nivel temporal. Entonces, es un hallazgo algo polémico, o por decirlo así. Pero si lo observamos, hay que mencionarlo. Bueno, si bien el webinar se enfocaba directamente en todo lo que es la patología por resonancia magnética, quise traer la presencia de las calcificaciones hipocampales, que si observamos en la primera imagen, se observan a nivel de la cola. Acá en la imagen de la mitad se observan a nivel del cuerpo, y acá a nivel de la cabeza. En teoría dicen que está relacionado con fibrosis de la vasculatura. Entonces, por lo general lo vamos a encontrar en pacientes de mayor edad, 60, 70 años. A partir de ahí vamos a empezar a encontrar estas calcificaciones. También vamos a ver que se encuentra asociado a calcificaciones vasculares. Así como estamos viendo en las 3 imágenes, se observan calcificaciones a nivel de los sifones carotídeos. Y lo otro es que anteriormente no eran tan mencionados por los cortes que se realizaban, no eran estudios volumétricos, y por la antigüedad que tienen con respecto a los plexos coroideos, que si podemos observar, los plexos coroideos se encuentran pegaditos y se puede pensar que son calcificaciones directamente de los plexos coroideos y no del hipocampo. Entonces, es un hallazgo común en los pacientes añosos, pero muy pocas personas las mencionan porque a veces es difícil diferenciar si pertenecen al hipocampo o si pertenecen al plexo coroideo. Anteriormente se pensaba que las calcificaciones hipocampales solamente se veían en patologías como la proteinosis lipoidea o como la neurocisticercosis, por ejemplo, que te genera todas unas calcificaciones en todo el parénquima. Y bueno, acá podemos observar una imagen que se observa a nivel de la cola del hipocampo y derecho. Se observa un pequeño foco hipointenso en secuencia GRE, que es como se ven las calcificaciones normalmente por resonancia. Y acá les traigo un ejemplo de la proteinosis lipoidea, que hay una calcificación grosera
de la amígdala y de los cuerpos estriados. Entonces, anteriormente solo se pensaba que estas calcificaciones hipocampales se presentaban en estos pacientes que presentaban este tipo de patologías. Pero, sin embargo, con el advenimiento de las nuevas técnicas, se ha podido observar que hay calcificaciones que se encuentran directamente confinadas al hipocampo en la porción lateral. Estas son las calcificaciones hipocampales. Bueno, ya empezando un poco con la patología que más nos interesa, tenemos este paciente de 10 años que consulta por convulsiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Estamos observando cortes coronales. El primero es un coronal flare, un coronal T2 y un axial flare. Entonces, en la primera imagen, si observamos la región hipocámpica bilateral, vamos a observar que está disminuida el hipocampo izquierdo con respecto al contralateral. Pero además de estar disminuido, presenta un aumento en la señal del mismo. Bueno, presenta un aumento de la señal del mismo. Si nos vamos a la secuencia T2, que estamos visualizando en la imagen de la mitad, podemos observar lo mismo. Hay un aumento de la intensidad con una pérdida del volumen y además se observa una pérdida de la arquitectura del hipocampo. En el corte axial flare, vemos que se encuentra un poquito más hiperintenso. Cuando hablamos de hiperintenso es que lo vemos un poco más blanco. Entonces, nosotros, ¿qué es importante cuando estamos ante un paciente de este tipo, ante este tipo de hallazgo? Es importante realizar un poco, adecuar las ventanas. Porque si se fijan, así, para un ojo entrenado es fácil visualizarlo, pero si adecuamos un poco las ventanas, vamos a ver que se observa un poco más la lesión. Entonces, todas estas características que les mencioné, pérdida de volumen, hiperintensidad de señal, pérdida de la arquitectura, todas estas características son de la esclerosis temporomesial. Y este era un paciente que tenía un diagnóstico de esclerosis temporomesial, se le hizo un control y vamos a analizar. Nosotros, cuando tenemos esclerosis temporomesial, tenemos dos tipos de características, por decirlo así, o dos tipos de hallazgos a buscar. Entonces tenemos primero, obviamente, la esclerosis temporomesial propiamente dicha, ver la disminución del hipocampo, aumento de señal, pérdida de la arquitectura, pero también hay que observar las otras estructuras adyacentes. Como les dije anteriormente, cuando hablamos de la anatomía, por ejemplo, el fornix es una continuación de la fimbria y del alveus, que el hipocampo se comunica con el subiculum, con el giro parahipocampal. Entonces, todas estas estructuras están comunicadas entre sí. Entonces, si vemos en el corte axial que estamos viendo, hay una completa disminución del volumen del hipocampo del lado derecho. Pero además, en los cortes coronales podemos visualizar una pérdida del volumen de la porción del polar temporal del lado derecho. Estamos observando una disminución en el volumen o una simetría a nivel de los fórnices. Vemos cómo el giro parahipocampal se encuentra totalmente disminuido, cómo hay disminución del volumen hipocámpico y cómo hay toda una dilatación del asta temporal. Todos estos son signos secundarios de una probable esclerosis temporomesial, que siempre hay que buscarlos en todos los pacientes. Otra de las características que hay que buscar es a nivel de los cuerpos mamilares. Se encuentra disminuido del lado correspondiente a la lesión. Entonces, tenemos que la esclerosis temporomesial es el sustrato epileptogénico más común que compromete a la mayoría de los pacientes que le practican finalmente las lobectomías. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Se piensa que ocurren procesos inflamatorios o convulsiones y estas van a producir una injuria hipóxico-isquémica a nivel hipocampal, lo que va a llevar a una atrofia del hipocampo y las estructuras adyacentes. Por lo general, se da más que todo en el 85 al 90% en el cuerpo y de un 15 a un 20% pueden ser bilateral. Y los sectores más afectados a nivel del cuerno Ramón es el 1 y el 4. Hay veces que es difícil valorar pacientes que tienen la clínica, da todo el electro, o sea, da todo para que el paciente tenga la esclerosis temporomesial. Pero a nivel de la resonancia no encontramos nada.
puede pasar. Hay veces que, ¿qué es lo que se hace? Hay veces que o se hacen otro tipo de estudios complementarios, pero también, por ejemplo, una espectroscopía ayudaría a nivel de los hipocampos para valorar la lateralidad un poco, porque si encontramos, por ejemplo, niveles bajos de N-acetil aspartato en alguno de los dos lados, nos va a querer decir que ese es el lado afectado en teoría. Y de pronto para eso nos serviría la resonancia magnética avanzada. Bueno, por lo general se presenta en niños mayores, adultos jóvenes. Y acá tenemos, esto es más de los que le venía mencionando. Asociado a la esclerosis temporal pueden haber malformaciones corticales del desarrollo. Y ya entonces estaríamos hablando de una patología dual. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas malformaciones corticales del desarrollo que por lo general se asocian o se presentan? Tenemos que la formación de la corteza, por decirlo así, es un proceso que es complejo y requiere mucha organización neuronal. Entonces, va a haber varias fases como la proliferación, la migración inicial, migración tardía y la organización. Entonces, cualquier afección a nivel de estos hitos en el desarrollo va a generar un tipo de afección a nivel de la corteza. Entonces, por ejemplo, en la proliferación tenemos lo que vendría siendo la microencefalia y la hemimegalencefalia, o también las displasias corticales focales, como en la primera imagen que estamos visualizando. En cuanto a la migración inicial, podemos tener las heterotopías o la sustancia blanca, la sustancia gris periventricular de forma nodular. También se encuentra la lisencefalia, pero no les trajo una imagen de eso porque no cumplía las características, por ejemplo, a nivel temporal, por decirlo así. Y también tenemos la migración tardía, que son las bandas de heterotopía, y la organizacional, que es más que todo, se da por la polimicrogiria, que son pequeños giros aumentados en su número, que por lo general comprometen, como estamos viendo en la imagen, más que todo toda la región perisilviana, y por ejemplo en la imagen que estamos observando inferior del lado derecho de la pantalla, podemos observar que ahí eso es un desdoblamiento cortical que se hace con los volumétricos T1, así como estamos viendo en la imagen que dice migración inicial. Y en cuanto a la organización, también están las esquisencefalias, que del lado derecho estamos observando una del labio abierto y el lado izquierdo del parénquima estamos observando una del labio cerrado. Bueno. Entonces, esto más de lo que le venía diciendo, cualquier tipo de afección a nivel, en cualquiera de estos niveles va a generar algún tipo de malformación cortical del desarrollo. Bueno, entonces vamos con otro paciente. Este es un paciente con un episodio repentino y temporal de pérdida de la memoria. Entonces vamos a ver una secuencia axial flare. Lo que podemos observar es que inicialmente se ve algo de disminución del volumen del parénquima cerebral parietal. En teoría estaríamos buscando algún tipo de afección a nivel de la sustancia blanca que no se ve. Los ganglios de la base también se ven bien. Y bueno, los polos temporales también se ven bien. Hipocampo no llama mucho la atención. Cerebelo, fosa posterior también se ve bien. Bueno, a este paciente, por las características con que venía, que no tenía otro foco neurológico, hay que sospechar un paciente con amnesia global transitoria. Y uno de los protocolos que se realiza con estos pacientes es visualizar las secuencias en difusión. Esta que estamos observando es una difusión normal, con los cortes que son normales para cualquier tipo de estudio. Pero si observan a nivel del cuerpo, del lado derecho, se observa una pequeña lesión, hiperintensa secuencia de difusión, que daba un poco la duda si caía en el mapa de ADC, una lesión bien puntiforme. Cuando vimos esta lesión,
pensamos si no estaríamos ante una amnesia global transitoria. Lo que hicimos es que hicimos cortes más finos de la secuencia de difusión y aumentamos los valores B. Entonces, si bien hay una pérdida de la estructura anatómica como en sí, podemos observar que hay una acentuación de las lesiones que tienen su comportamiento restrictivo. Y este hallazgo es compatible con una amnesia global transitoria. Entonces, estos pacientes presentan con este cuadro característico de amnesia anterograda. Por lo general preguntan mucho, dura por lo general 24 horas y no compromete otras funciones neurológicas, o sea, no tiene ni paredes ni nada de esto. Entonces, más que todo se da entre los adultos mayores y de mediana edad, y hay dos hipótesis. Una hipótesis vascular, arterial, y una venosa. La arterial se piensa que puede ser microinfartos que presenta el hipocampo. Sin embargo, estas lesiones, cuando se les hace seguimiento, no muestran áreas de gliosios, o sea, es como si no le hubiera pasado nada al parénquima. Entonces, se descarta un poco la arterial. También está la hipótesis venosa, que te habla de que hay una insuficiencia valvular a nivel valvular, porque hay una congestión venosa, pero han encontrado que estos pacientes que tienen esta insuficiencia valvular venosa muchos no presentan amnesia global transitoria. Entonces, no hay como un mecanismo en sí formado de que lo pueda producir. Son pacientes que por lo general pueden presentar migraña o estar relacionados a migraña. Y bueno, y los hallazgos son como les mostré en el estudio anterior. Pueden ser uno o varios focos hiperintensos, pueden ser bilaterales o unilaterales, pero es muy característico la lesión en sí. Son imágenes puntiformes, hiperintensas en secuencia de difusión, mejor si se realiza con los protocolos adecuados, aumentar los valores de B1000 y aumentar los valores de B3000 y aumentar o disminuir el corte. Acá estamos observando un ejemplo de cómo con un corte de 5 milímetros y con el B1000 puesto, vemos que no se visualiza nada. Sin embargo, cuando se disminuye el corte, el espesor del corte, y se aumentan los valores de B1000, vemos que se observa un aumento de señal o una mejor caracterización de la lesión. Bueno, y después se realiza un seguimiento de los pacientes, que lo que dicen, o lo que dice la literatura, es que en el cuadro inicial podemos no encontrar nada a nivel de los hipocampos. Cuando uno está seguro, pues por la clínica que presenta el paciente, lo mejor es realizar un protocolo dirigido a los 3 días, que se va a ver un poco mejor la lesión, que es como lo que estamos visualizando en esta imagen. Se hicieron un protocolo inicial y a los 3 días se hace un control y vemos que las lesiones se ven un poco mejor. Este es el artículo donde saqué la información de los protocolos para realizar, si a alguno le interesa. Bueno, vamos con otro paciente. Este es un paciente que en el día 0 presenta aumento de la señal. Disculpen. Paciente de 40 años, presenta fiebre y se encuentra confuso, tiene una alteración del sensorio. Entonces tenemos que el paciente se realice una resonancia y lo que estamos observando en la primera hilera, estamos observando un paciente que presenta alteración de la señal de la amígdala del lado izquierdo, así como a nivel de la cabeza y cuerpo del hipocampo, en secuencia T2. En secuencia FLAIR, que es la de la mitad, podemos observar el aumento progresivo de la señal. Hay una poca diferenciación córtico-subcortical. Y si observamos en secuencia de difusión, podemos observar que hay una ligera hiperintensidad. En el control, vemos que hay un marcado compromiso de la lesión, que al parecer ya se encuentra más tumefacta, con mayor compromiso del hipocampo. Ya hay pérdida de la arquitectura hipocampal. Y en secuencia de difusión presenta un poco de señal, pero para esto tendríamos que ver las secuencias mapa de ADC. Bueno, acá este fue un control que se le hizo al paciente y estamos observando que se observa
un área hipodensa en el sector que estamos visualizando a nivel del polo temporal y a nivel de la amígdala tumefacta, y vemos que hay unas áreas espontáneamente densas que estarían en relación a contenido hemático. Ya con todos estos hallazgos nos vamos orientando con un diagnóstico. Entonces, si observamos acá, este es un control del mismo paciente mediante resonancia. Estamos observando que ya hay un mayor compromiso del hipocampo de ese lado. No se observa comportamiento restrictivo en secuencia en el mapa de ADC. Hay componentes o focos hipointensos en GRE, y vemos que tiene un realce parchado. Y en la hilera de abajo estamos viendo cómo aumentó todo lo que estamos visualizando en secuencia de FLAIR. Entonces, estos hallazgos de lesiones hiperintensas en secuencia de difusión, compromiso que fue agravándose con el tiempo en pocos días, con áreas de sangrado, realce parcheado, y que además viene presentando con fiebre, son característicos de la encefalitis herpética. Este es un hallazgo que es difícil de realizar. A veces cuando es muy marcado no puede ser mucho más fácil, pero es un hallazgo difícil. Y por lo general, en lo que influye esto es que muchas veces los pacientes no son tratados a tiempo. Y entonces observamos que la mortalidad sin el tratamiento es de un 70%. Y que el 38% de los pacientes que son tratados, solo ese 38% vuelve a la normalidad de los pacientes que son tratados. Entonces, una enfermedad que es muy incapacitante. Está la creencia, o sea, la diseminación hematógena y neurógena, que por lo general más común es que sea neurógena a través del trigémino. Muchas veces cuando vemos estas imágenes hipocámpicas, hiperintensas, hay varios diagnósticos diferenciales. Pero bueno, por eso nos tenemos que ayudar con todo lo que tenemos a la mano. Entonces, por ejemplo, si pensamos que es un producto que es de algo que es infeccioso, hay que valorar cómo se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por ejemplo, en la encefalitis herpética se observa pleocitosis y aumento de las proteínas. Igual, este líquido cefalorraquídeo te habla de que puede haber un proceso infeccioso, más no te dice cuál. El gol estándar es la PCR, y aunque muchas veces estos pueden salir hasta normal, así como muchas veces en los procesos iniciales se puede observar una resonancia normal. En cuanto a los hallazgos, era eso lo que les venía mencionando cuando se lo describí. Hay una afección córtico-subcortical manifestada por hiperintensidad en secuencia FLAIR y D2. Por lo general presentan transformación hemorrágica, tienen un realce heterogéneo y pueden tener en secuencia de difusión edema citotóxico o efecto T2, que vendría siendo que no vemos la restricción en sí en el mapa de ADC. Por lo general, afecta el lóbulo temporal, la ínsula, la región frontovasal y el cíngulo. Todo esto, más que todo, es por las conexiones que tienen todas estas estructuras. Y algo que es muy importante es que respeta los ganglios de la base. Entonces, este es un paciente que tiene una secuela de una encefalitis herpética y que estamos observando. Vemos que hay compromiso del polo temporal, compromiso hipocámpico, vemos que hay compromiso frontal, bilateral, frontovasal, pero si se fijan, hay un respeto total de los ganglios de la base. Y eso es algo que es característico de la encefalitis herpética, que respeta los ganglios de la base. Acá tenemos dos imágenes, uno que se observa compromiso gangliobasal, que es la del lado derecho, y otra que compromete ganglios de la base, ínsula y temporal, que es la del lado izquierdo. Bueno, acá estamos observando una secuela herpética, respeto de ganglios de la base y la secuela vascular. Entonces, en cuanto a las lesiones vasculares que podemos observar, las lesiones seculares que podemos observar a nivel del lóbulo temporal, lo que vamos a observar es un área de encefalomalacia con gliosis periférica, puede o no haber sangrado dependiendo de la etiología, y hay una pérdida
de la corteza en muchas ocasiones, por la afección que presentan este tipo de patologías. Al igual que en un infarto, también pueden presentar las mismas características. Lo único que de pronto que si tiene un paciente con una secuela y no saben qué es fijarse en los ganglios de la base. Si hay compromiso de ellos, se puede pensar en que estamos ante un proceso vascular y si no hay compromiso de ellos, un compromiso herpético. Sin embargo, en medicina todo no es perfecto, pero esto es como una ayuda para, desde el lado de las imágenes, para los que puedan visualizar. Entonces, como les venía diciendo, hay varios procesos que ocurren a nivel del hipocampo de aspecto infeccioso. Entonces, uno de estos, que puede a veces simular una encefalitis herpética, es el herpes virus 6. Sin embargo, esto más que todo está confinado directamente al hipocampo, no tiene una progresión tan mala como una encefalitis herpética y por lo general los pacientes cuando se recuperan las lesiones también resuelven. Que esto lo diferencia mucho de la encefalitis herpética. Lo importante de esto es que este virus es resistente a la ciclovir, que vendría siendo el tratamiento inicial en una encefalitis herpética. Entonces, ante un paciente que no responde a la ciclovir, en un paciente que se sospecha una encefalitis herpética, pensar en el virus del herpes virus humano 6. Y otra cosa es que se ha visto que está muy relacionado con los pacientes inmunocomprometidos. Por lo general, los hemato-oncológicos, los pacientes trasplantados. Siempre pensarlo en estos pacientes. La imagen que estamos visualizando es cómo va progresando este virus, la infección de este virus. Vemos que hay una alteración de la señal a nivel de los hipocampos que va aumentando, pero con el tiempo, después del tratamiento, vemos que hay una resolución completa de la misma. Sin embargo, acá tenemos un ejemplo de una afección por virus del herpes simple y vemos que hay una afección frontovasal, bilateral, hipocámpica y vemos cómo queda toda una secuela, hay un realce todo giriforme y bueno, son las diferencias. Y como les mostré anteriormente, puede generar muchas secuelas. Este es el artículo del que si se quieren, se pueden fijar después y revisarlo. Bueno, tenemos este paciente, este otro paciente, 60 años, presenta sintomatología psiquiátrica dada por depresión y tiene un antecedente de SEA de pulmón. Entonces lo que estamos visualizando es un poco de hiperintensidad a nivel de ambos hipocampos, está mayormente dada del lado izquierdo. Si ventaneamos un poco, podemos visualizar un poco más la afección. Y bueno, este paciente posteriormente le hicieron, con este antecedente, con esta localización, le realizaron un PET para caracterizarlo. Y bueno, se observó una hipercaptación a nivel de ambos hipocampos. Y bueno, esto es característico de la encefalitis límbica autoinmune. Y más que todo en estos pacientes que tienen un tumor pulmonar, que se han visto muy relacionados, por ejemplo, los anticuerpos U. Acá tenemos otro paciente que no tenía antecedente de malignidad, pero estamos observando lo mismo. Una hiperintensidad a nivel de la amígdala y del hipocampo. Vemos que no presenta restricción y esto es una secuencia, la otra es una secuencia de susceptibilidad magnética, la que se encuentra inferior en la izquierdo. Es una secuencia de susceptibilidad magnética que te permite visualizar si hay depósitos de hemosiderina o si hay calcio. Y vemos que no se observa ni hemosiderina ni calcio. A este paciente se le hizo una PCR, se buscaron anticuerpos, todo. Ya el hecho de que no tenía antecedente de malignidad, le hicieron un PET, se observó hipercaptación. Y este fue un paciente que presentaba anticuerpos anti-GAD. Entonces, en cuanto a la encefalitis límbica autoinmune, tenemos que es un proceso inflamatorio cerebral mediado por anticuerpos que compromete el sistema límbico. Entonces, tenemos dos divisiones, los paraneoplásicos y los no paraneoplásicos. El 60% de los casos de esta encefalitis autoinmune está comprometido por los anti-U, que es del SEA de pulmón, anti-TA, el SEA testicular, y los anti-NMDA, que muchas veces se ha visto relacionado a la presencia de teratomas ováricos o al lupus eritematoso. También se pueden dividir
estos anticuerpos en si son intracelulares, en si son intracelulares o si son de superficie, antígenos de superficie. Y algo que es muy importante de estos pacientes es que la clínica, por lo general, va a haber una afección de la memoria de forma anterógrada, del sensorio, y además van a tener sintomatología psiquiátrica. Y esto ayuda mucho a veces en el diagnóstico para distinguirla de una encefalitis viral por herpes virus. En cuanto a los hallazgos, podemos muchas veces encontrar pacientes que el cerebro es normal y pueden tener una clínica que es devastadora. Y algo que es importante es que por lo general pueden tener una afección temporomesial, puede ser uni o bilateral y es de forma por lo general asimétrico. Y esta puede comprometer los ganglios de la base. Entonces, acá tenemos otro paciente de 12 años que presenta con antecedentes de convulsiones. Pero el paciente decía que 24 horas previo a realizar el estudio, él había presentado una convulsión. Entonces lo que estamos visualizando acá es que hay un aumento de señal a nivel de amígdala y el hipocampo del lado izquierdo con respecto a su contralateral. Si ventaneamos un poco, es un poco mejor, se visualiza un poco más la afección que les estoy comentando. Y bueno, esto es muy común en los pacientes que la afección del hipocampo es muy común en los pacientes que presentan convulsiones previas. Muchas veces lo que estamos viendo en la resonancia no te está hablando del lugar que es el foco epileptogénico, como también puede estar en relación al foco epileptogénico. Eso todavía no está muy bien debatido, porque hay veces que se pueden mostrar áreas que presentan una activación cuando no es el foco primario, por decirlo así. Este es otro paciente que 30 años, presenta convulsiones, y bueno, y lo que estamos viendo primero en la TC, que es muy difícil a veces caracterizar las lesiones, es un área discretamente hipodensa, temporoparieto-occipital. Le hicieron una resonancia y lo que estamos visualizando en la resonancia es que hay un área acá temporoparietal, temporoparieto-occipital, que presenta aumento de señal, tiene caída del mapa ADC, se observa hiperintensa en secuencia de difusión. Los niveles del mapa de ADC son característicos, o sea, esta medida es característica de una lesión isquémica, por decirlo así. Y además, si se fijan en la secuencia de difusión, en la que se encuentra superior, se observa una pequeña lesión hiperintensa a nivel del pulvinar, homolateral al sitio de la lesión. Este hallazgo es característico en los pacientes que presentan, es uno de los patrones que pueden presentar los pacientes que, valga la redundancia, que presentan una convulsión. Un compromiso cortical y un compromiso del pulvinar homolateral. Y como quedaba la duda si en verdad estamos ante un infarto o no, muchas veces, en este caso, le hicimos una perfusión al paciente y vemos que hay una hiperperfusión en el área afectada, que está hablando con el aumento del metabolismo del área, que si fuera un infarto estaría disminuido todo lo que vendría siendo el volumen cerebral del área. Y esto para mostrarle que si bien era restrictiva la lesión, si bien se veía hiperintensa en secuencia de difusión en DWI, vemos que en el control no hay afección ni gliosis, ni afección córtico-subcortical, nada. Esto todavía no se entiende muy bien de la epilepsia, de las convulsiones, por qué no generan, si hay restricción de la misma, por qué no generan algún tipo de afección del parénquima posterior. Entonces, la resonancia en los pacientes que presentan del posictal
hay varias localizaciones. Tenemos una a nivel de la corteza y sustancia blanca subcortical, como la que vimos anteriormente, o que también puede afectar el hipocampo y el lóbulo temporomesial. También hay otras que, como lo vimos, afectación del tálamo en la región pulvinar. Ya lo que es importante es que estos pacientes, por lo general, pueden presentar realce giriforme o leptomeningio. Se encuentra registrado en la literatura. Y que el edema no siempre es citotóxico, sino que también puede ser vasogénico. Entonces, acá podemos observar los patrones. El patrón temporomesial, patrón córtico subcortical tálamo pulvinar, y tenemos acá el patrón, por ejemplo, de las cloques, que ahí hay una afectación a nivel del cuerpo calloso en su esplenio. Entonces, cuando se presentan estas cloques, que lo que en verdad traducen es lesiones citotóxicas a nivel del cuerpo calloso, a nivel del esplenio del cuerpo calloso. Entonces, son lesiones que se presentan en pacientes que se encuentran en terapia epiléptica, o pacientes que han suspendido la terapia epiléptica, o también hay múltiples infecciones, pero bueno, esta es una de los hallazgos que podemos encontrar en los pacientes que presentan convulsiones también, el compromiso del cuerpo calloso a nivel de su esplenio. Son imágenes bien puntiformes, redondeadas, que se visualizan en secuencia de difusión. Pueden restringir, y al control tampoco se observa ningún tipo de afección o ningún tipo de secuela. Y hay otra manifestación que es característica de la convulsión por hiperglicemia no cetónica, que son las hipointensidades en secuencia FLAIR. Se desconoce por qué se presenta esto, pero se ha visto relacionado en los pacientes que presentan este tipo de convulsión. Este es un artículo acá que menciona las características de las anormalidades en la difusión en los pacientes que se encuentran en un postictal con relación al tálamo. Y vemos cómo hay afección. Entonces, lo que hay que decirles o hay que tener siempre en cuenta es que cuando vean una imagen que ustedes sospechen córtico subcortical, que sospechen que pueda ser de aspecto postictal, siempre miren el pulvinar a nivel del tálamo, a ver si hay compromiso, que eso te va a ayudar un poco más a la seguridad del diagnóstico. Bueno, tenemos otro paciente de 70 años con deterioro cognitivo, y vemos que hay afección hipocampal a nivel de su volumen, se encuentra disminuido, hay un aumento de la fisura coroidea, hay un aumento del asta temporal, y ya estos pacientes con este cuadro, con esta edad, ya se está pensando más que todo en una enfermedad de Alzheimer, que ya se sabe que es una condición neurodegenerativa, progresiva, que conlleva el deterioro cognitivo y te genera toda una cantidad de imposibilidades de realizar actividades del diario vivir. Entonces, más que todo se da por el resultado de la acumulación y depósito del beta-amiloide, y es una causa muy común de demencia, aproximadamente el 60-80%. Y bueno, y como es por lo general la mayoría, hay veces es difícil discernir si no estamos ante otra entidad. Entonces tenemos una prevalencia de un mayor al 1% en los pacientes de 60 a 64 años y de un 20 a un 40% de los pacientes que presentan ya entre 85 y 90. Por imágenes, el diagnóstico se basa más que todo en la atrofia temporomesial y en la atrofia cortical temporoparietal. Cuando hablamos de la atrofia parietal, estamos hablando del Alzheimer, que es de instauración temprana. En este tipo de Alzheimer, el temprano, no vamos a ver afección de los hipocampos, sino atrofia del parietal. Mientras que en el Alzheimer de instauración tardía, lo que vamos a ver es la atrofia temporomesial. Entonces, para evaluar esto, hay una tabla o una escala, la MTA, que es la Mesial Temporal Atrophy, que habla de la atrofia temporomesial, y con esta vamos a caracterizar el tipo o la cantidad de atrofia que tiene un paciente. Entonces, igual, con el envejecimiento, los pacientes se va generando una atrofia que es de aspecto constitutivo a nivel del cerebro. Entonces, ¿cómo hacemos para discernir si estamos ante una atrofia normal o de la evolutividad del paciente o una atrofia que esté en relación al cuadro es
paciente que cumpla con los criterios clínicos. Y además, muchas veces en los pacientes menores de 75 años tienen que tener, cuando el puntaje es mayor a 2, ya se considera normal, y cuando son mayores de 75, mayor a 3 es anormal. Entonces, si nos fijamos en lo que se caracteriza, vemos que cuando no hay atrofia, la fisura coroidea se encuentra respetada, el asta temporal también se encuentra bien, el volumen de los hipocampos y la arquitectura se ve perfecto. El grado 1 es solamente una ampliación de la fisura coroidea. En el grado 2 hay un compromiso del cuerno temporal, o sea, hay una dilatación del cuerno temporal y hay un aumento también del espacio de la fisura coroidea. Y grado 3 y 4 está relacionado con el volumen del mismo hipocampo. Por lo general, la medida se tiene que hacer a nivel de la altura de la protuberancia anterior. Y ahí es donde vas a ver todas estas estructuras. Y acá les traje un cuadrito de más o menos lo que se tiene que visualizar a nivel de la atrofia parietal, que es el Alzheimer de instauración temprana. Pero bueno, eso es como para que... Esta es la clasificación de COEDAM y bueno, para que la tengan presente posterior. Acá tenemos otro paciente, también ya de marcada edad. De hecho, este paciente hizo un episodio, entró en paro, hizo un cuadro de hipóxico isquémico. Vemos que tiene una sonda nasogástrica en el sagital y podemos observar que hay una marcada atrofia frontal, que si la comparamos con el volumen del parénquima parietal, no hay compromiso, o sea, la diferencia es notoria. Y también observamos que hay un compromiso temporal bilateral, con una disminución a nivel de los giros y profundización de surcos. Bueno, por las características, este paciente, imagenológicas, cumplía criterios para una demencia frontotemporal. Igual, como les digo, o sea, todo esto hay que valorarlo con la clínica que tiene el paciente. Y más porque la demencia frontotemporal tiene varias formas de presentación. Y hay muchas veces que los pacientes no presentan atrofia, pero en estudios como por ejemplo el PET presentan hipometabolismo a nivel de la región frontal temporal. Cuando se habla de demencia frontotemporal no está hablando directamente de que va a haber un compromiso frontal y temporal a la vez. Puede haber un compromiso solo frontal, un compromiso solo temporal bilateral, compromiso frontal unilateral, dependiendo del tipo que se esté refiriendo. Entonces, en verdad, la degeneración frontotemporal lobar es un conjunto de desórdenes neurodegenerativos que se asocian a la atrofia focal de las cortezas frontales y temporales. Es la cuarta causa de demencia. Hay variantes comportamentales y de lenguaje. Y lo importante de esto, a relación de otro tipo de demencia, es que preserva la memoria y las habilidades visoespaciales en su estadio tardío. Acá hay más o menos un esquema de cómo se presentan estas demencias. Y vemos cómo hay un hipometabolismo en la región frontal. Por ejemplo, en la primera imagen hay un compromiso asimétrico frontotemporal del lado izquierdo, en la imagen, en la afasia progresiva no fluente. Y vemos en el patrón semántico, vemos cómo hay una afección también frontal y temporal ahí, con disminución del parénquima. Ya estamos terminando, esto lo voy a pasar un poco más rápido. En cuanto a los tumores, solo quiero detenerme un poco para que analicemos un poco imágenes. Si estamos viendo a este paciente y no viene con ningún cuadro específico, es difícil caracterizar contra qué hacia qué estamos. Si les digo que es una encefalitis herpética, puede parecer una encefalitis herpética. Pero bueno, vamos a analizar todo el estudio. En la secuencia de difusión estamos observando que no hay restricción del mismo. Vemos que genera cierto efecto de masa porque como se encuentra el pedúnculo a dicho nivel, hay una poca diferenciación córtico-subcortical. Hay un compromiso a nivel de la secuencia FLAIR. Vemos que no se observa sangrado, que es algo que va en contra ya de una encefalitis herpética. Vemos que no tiene realce y ya eso me está demostrando que podemos estar en no relación a eso.
Y vemos los cortes coronales. Vemos que hay una pequeña herniación, por decirlo así, del uncus, pero es más que todo por la misma lesión. Vemos que genera un efecto de masa porque desplaza un poco las estructuras. Bueno, con todas estas características a veces es difícil decir ante qué nos estamos enfrentando. Puede ser un tumor, puede ser cualquier tipo de encefalitis. Bueno, entonces por eso acá es cuando nos ayudan las secuencias especiales. A este paciente le hicimos una espectroscopía y lo que observamos fue una disminución del NA, aumento de colina en ambos pulsos, tanto en T de corto como en el T de largo. Y esto te va orientando hacia una tibia primaria. Le hacemos una perfusión y lo que estamos observando es que hay una hipoperfusión o una perfusión que está un poco disminuida con respecto al parénquima, o es similar al parénquima, pero no es hiperperfusión. Entonces ya se está hablando de que podría estar en relación a un tumor, a una tibia primaria de bajo grado. Pero acá, a nivel del temporal, tenemos varios tumores que son, no por decir específicos, pero son comúnmente encontrados en esta región. Por ejemplo, el santostrocitoma pleomórfico se presenta como una imagen nodular quística a nivel del polo temporal, que puede generar realce dural, porque por lo general está pegadito a la corteza, y puede tener un realce nodular así bien intenso a nivel del nódulo sólido. Pero en esta región también hay otras imágenes nódulo-quísticas o sólido-quísticas que podemos encontrar: el astrocitoma pleomórfico, el astrocitoma pelocítico y el gangliolioma. Lo que tiene el gangliolioma es que este puede calcificar, puede presentarse como una lesión sólida solamente, con un realce intenso o no tan intenso, y también se puede presentar como una imagen sólido-quística. Y el otro que también tenemos, que es común, la presentación a nivel del parénquima temporal, son los DINET, que estos son tumores que por lo general se encuentran asociados a displasias corticales, y como son tumores de larga data, por lo general generan un remodelamiento a nivel de la calota. Sin embargo, no está por fuera o pensar que puede haber presencia de otros tumores, como otros gliomas de bajo grado o el mismo glioblastoma. En cuanto a las malformaciones vasculares, podemos observar a este paciente venía consultando por convulsiones, nunca había tenido. Primer estudio que le realizaban, cuando le hacemos el estudio, pensaron en algún momento que podía estar en relación a un hematoma. Cuando nosotros lo observamos, vemos que la lesión, la intensidad, la densidad no era tanto como de hematoma, sino tiene como un aspecto poroso, bien delimitado, no tenía edema perilesional, no generaba efecto de masa. Un hematoma de esas características, en teoría, debería generar algo, al menos algo de eso. No estamos tan seguros. Le hacemos una resonancia y vemos que se observan focos hiperintensos en secuencia T1, con halo de moxiderina en T2, genera todo un efecto o un blooming que le llaman a nivel de secuencia GRE. Y observamos, acá le hicimos una secuencia de susceptibilidad magnética, que es muy buena para visualizar en los pacientes que tienen cavernomas, a ver si es solamente el único que estamos pensando que es, o si hay varios. Entonces, si se fijan en este paciente, cómo se ve la lesión afectando todo ese territorio. Y en el resto del parénquima no se veían ningún otro tipo de cavernomas. Entonces, este era un cavernoma único en este paciente, que era el que le generaba todo este tipo de sintomatología, en este caso reflejado por una convulsión. Pero solo les voy a mostrar esto. Si bien no tiene afección, les quiero mostrar lo bueno que es la secuencia de susceptibilidad magnética. Este era un paciente que venía, decían que había presentado un traumatismo, y vemos que en la región frontal tiene una imagen hiperdensa, con focos de edema alrededor.
pero si nos fijamos en la TC, la única lesión que se veía o que se ve es esa frontal. Entonces nos quedaba la duda si debajo de eso había una malformación vascular, tipo cavernoma, una malformación arteriovenosa, y le hicimos una resonancia magnética. Al hacer la resonancia magnética, esta es una secuencia también de susceptibilidad, vemos que aparece una imagen, un foquito hipointenso ya a nivel de la convexidad. Vemos que aparecen otras imágenes hipointensas. Vemos en los polos temporales cómo aparecen otras imágenes hipointensas compatibles con cavernomas. Y este paciente tiene una cavernomatosis. Entonces, acá es donde supera en muchos aspectos la resonancia a la tomografía. Entonces, podemos encontrar los cavernomas post radioterapia. Tienen muy bajo riesgo de sangrado y por lo general cuando encontramos un cavernoma siempre buscar la anomalía del drenaje del desarrollo venoso que está asociado a las mismas. Bueno, este es otro paciente que viene con una enfermedad ya conocida, un paciente migrañoso y con accidentes transitorios isquémicos. De los que, si bien esta es una TC, estamos observando que hay una disminución del volumen parenquimatoso con áreas hipodensas a nivel de las coronas radiatas y centros semiovales. También acá en la sustancia blanca subcortical frontal, periventricular, y se ven unas áreas a nivel temporal anterior. También como disminución de su parénquima y alteración de la estructura giral, como si hubieran habido procesos isquémicos a dicho nivel. Todas estas características en un paciente pues, de 30, 40 años hay que sospechar por el compromiso temporal la afección por el cadacil. Este es un paciente, esta es una secuencia FLAIR, vemos que hay compromiso de coronas radiatas, imágenes de alta señal hiperintensa, confluentes, que hay compromiso de la cápsula externa y vemos que también hay compromiso periventricular, protuberancia y también a nivel algo se ve a nivel de la región temporal bilateral. Y algo que es muy importante, si bien estos pacientes se realizan estudios aproximadamente a los 30, 40 años, que es cuando ya la enfermedad ya está instalada y ya hay una lesión vascular a nivel de la sustancia blanca. Sin embargo, cuando hay pacientes jóvenes y vemos afecciones que comprometen el lóbulo temporal bilateral, la sustancia blanca, siempre hay que sospecharlo a fin de descartarlo y no que el paciente esté teniendo estos cuadros. Entonces, en pacientes jóvenes, si vemos lesiones que se observan hiperintensas a nivel de la sustancia blanca bitemporal y a nivel de la sustancia blanca bihemisférica, siempre sospechar la presencia de un cadacil. Entonces, esta es una enfermedad hereditaria no arteriosclerótica, amiloide negativa de los vasos pequeños, con transmisión autosómica dominante relacionada con la mutación del gen Notch3 del cromosoma 19. Estos pacientes vienen por migrañas, ACV recurrentes, deterioro cognitivo progresivo, y los hallazgos más comunes son esos que les mencioné. El compromiso de las cápsulas externas, los polos temporales, pueden estar asociados a presencias de microblitz, y también puede haber un compromiso del cuerpo calloso. Acá estamos viendo un paciente que presenta compromiso temporal bilateral, así como de la cápsula externa. Bueno, y ya terminando con los traumatismos, tenemos pacientes que el lóbulo temporal está afectado más que todo por los traumatismos cuando hay compromiso, lesiones que desplacen la línea media y pueden generar una herniación uncal y haber compromiso de los pares craneales oculares. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que presentó un traumatismo que fue un traumatismo leve, se observa un hematoma subdural que presenta áreas heterogéneas, esto es compatible con formación del signo del Whirlpool o del remolino, y te está hablando de que este sangrado que estamos visualizando es un sangrado que no está coagulado, o que hay unas partes que están coaguladas, y te está hablando de que sigue saliendo o sigue presentando sangrado del paciente. Le hacen un control y vemos que cuando el paciente, la imagen se observa intubado, sabes que las cosas no están bien.
Bueno, le hacen el control y miren cómo avanzó el sangrado que tenía. Vemos también que hay un compromiso, una herniación uncal. Estamos viendo ya el asta temporal del lado derecho, casi atravesando la línea media. Y bueno, entonces eso es para que también tengan presente que en cuanto a la patología temporal puede haber por desplazamiento de línea media. También tenemos la presencia de epidurales venosos, que hay un compromiso de los senos esfenoparietales, un seno venoso prácticamente, y cuando hay fracturas a dicho nivel, te puede generar ese tipo de hematomas epidurales venosos. Dentro de los hematomas epidurales venosos tenemos los que se encuentran en la fosa temporal, tenemos los de la fosa posterior, que puede haber una ruptura del seno transverso, o los que tenemos a nivel del vértex, que es a través del seno longitudinal superior. Bueno, este paciente tenía esa fractura ahí y se veía ese hematoma de dicha localización. Ahí lo que estamos observando en el esquema es que se rompió ese seno venoso ahí y se genera todo este hematoma. Lo importante de esto es que estos pacientes no presentan ningún tipo de... son de buen pronóstico porque no generan tanto efecto de masa, no hay tanta desplazamiento de estructuras y por lo general se controlan solamente, no se realizan cirugías con estos pacientes. Otro hallazgo común es encontrar los pacientes que presentan contusiones a nivel de la región temporal, es muy común encontrarlas. Bueno, este paciente también tiene estallido ocular y las imágenes espontáneamente hiperdensas a nivel de la corteza temporal, sitio común de contusión. Entonces, si observamos la imagen, acá les voy a mostrar un paciente que venía por un traumatismo craneoencefálico, se estrelló en el automóvil. Y bueno, estamos viendo que en la región parietal del lado izquierdo estamos observando que hay una hiperintensidad de señal a nivel de los surcos, que esto es compatible con una hemorragia subaracnoidea. Y además estamos viendo como unas hiperintensidades córtico-subcorticales a dicho nivel. Acá se ve mucho mejor en la región temporal y occipital. Pero bueno, esto en un contexto de un traumatismo tendríamos que pensar en que puede ser una contusión cerebral. Recuerden que está el mecanismo de golpe contra golpe, siempre buscar el sitio donde se afectó, donde se dio el golpe, donde está la fractura, al lado contrario. Entonces, en resonancia, por ejemplo, está bueno utilizar las secuencias de susceptibilidad magnética. Entonces, por ejemplo, este es el mismo paciente y vemos que las lesiones que veíamos hiperintensas en secuencia FLAIR, vemos cómo hay focos hipointensos que corresponden a sangrado a dicho nivel y vemos cómo se ven mucho mejor las contusiones. Vemos que se observan los focos hipointensos y se observa el edema perilesional. Entonces, eso está muy bueno a veces realizar en estos pacientes. En estos pacientes también está bueno que los que le hacen, por ejemplo, que presentan traumatismo craneoencefálico de alto impacto, por ejemplo, en este paciente, vemos que tiene una fractura radiocubital y vemos que le hacen una TC y vemos que en la TC aparentemente no se ve nada. No se observa volcado ventricular, que te está hablando de que podríamos estar en relación a una lesión axonal difusa, no se ven focos hiperdensos, no se ve hemorragia subaracnoidea. Y bueno, le hacemos una resonancia. Vemos un área que se encuentra comprometida a lo que vendría siendo el giro parihipocampal, cabeza amigdalina, hipocampo del lado izquierdo. Y si se fijan, le hicimos una susceptibilidad magnética o un Benbol que también le llaman. Y si se fijan en la primera imagen, ya estamos viendo a nivel de la convexidad una lesión axonal difusa bien puntiforme ahí. Acá estamos viendo otra en la región frontal anterior. Otra acá. Y seguimos bajando y nos vamos al sitio donde vimos la afección. Vemos que hay imágenes puntiformes y lineales a dicho nivel. Si se fijan, no se encuentran muy bien en la corteza, sino que se encuentran dentro del parénquima. Esto es un tipo de lesión axonal difusa tipo 1 que también se puede ver acá a nivel de las astas temporales. No es tan fácil encontrar, por lo general la lesión axonal difusa se observa acá
a nivel de la convexidad en la sustancia blanca bihemisférica, pero también puede encontrarse en las lesiones tipo 1 a nivel de las astas temporales. Se los quería mostrar esto para que se familiarizaran un poco. Y ya para terminar, el efecto de masa que se genera en las lesiones temporales te puede generar cierto tipo de herniaciones. Por ejemplo, en este caso, este es un paciente con un glioblastoma multiforme, presenta una lesión a nivel de la fosa temporal o en parénquima temporal. Sabemos que es directamente el parénquima temporal porque vemos cómo está desplazada la cisura de Silvio hacia superior, genera bastante efecto de masa. Miren cómo desplaza la arteria cerebral media del lado homolateral. Y lo más importante es que estos pacientes que presentan este tipo de herniaciones, que se llaman herniaciones alares, no compriman la carótida interna o la arteria cerebral media. Es lo más importante que hay que evaluar en estos pacientes. En este paciente no se presentaba eso. Y acá les muestro cómo se veía la imagen, cómo había un desplazamiento todo de la línea media a raíz de lesión. Bueno, y ya por último, están los quistes aracnoideos. Hay clasificaciones, que es la clasificación de Galassi. Y importante, cuando vea un quiste aracnoideo, ver siempre la difusión, a ver si no restringe, a ver que no sea un epidermoide por la localización. Pueden observarse, como en esta imagen, bilaterales, o también puede observarse de gran tamaño. Estos quistes en verdad no se tocan, sino se operan si los pacientes en verdad están presentando clínica o no. Es lo más importante. Bueno, y para ya terminar, esto es como una conclusión, aparte de los hallazgos que hemos visualizado, si hay pérdida de volumen unilateral, pensar en una esclerosis temporomesial, en secuelas, ya sea traumática o vascular, y pensar en variantes de la demencia frontotemporal, hablando directamente solo de las imágenes. En cuanto si la patología se da de forma bilateral, pensar en la enfermedad de Alzheimer, la variante de demencia frontotemporal. La esclerosis temporomesial puede ser bilateral en aproximadamente un 10% de los pacientes. La encefalitis límbica, secuelas. Patología unilateral, también pensar, por ejemplo, en lesiones tumorales o lesiones, o también en la encefalitis herpética, o lesiones ocupantes de espacio, como neoplasias, abscesos, malformación vascular, ya sea una AVM o un cavernoma. Y bueno, para terminar, es que el conocimiento de la anatomía temporal es imprescindible para un mayor entendimiento de su patología y que la resonancia magnética cumple un papel fundamental en la caracterización de las lesiones temporales adquiridas como congénitas, que en conjunto con una historia clínica detallada puede contribuir a realizar mejores interpretaciones de los estudios y así acotar los diagnósticos diferenciales. También ayuda al planteamiento quirúrgico. Y bueno, ya lo último es que la verdad es que todo es temporal, todo pasa. Así que cuídense mucho. ¿Alguna pregunta?